Today our focus is on the law of the Old Testament. Nuestro enfoque hoy es en la ley del Antiguo Testamento. But of course Deuteronomy is our focus. Y obviamente que Deuteronomio es nuestro enfoque. And if you remember back to Tuesday, Y si recuerdan hacia el martes, the law part of Deuteronomy is in the middle of the book. say that again. The law part of Deuteronomy is in the middle of the book. La parte de la ley en Deuteronomio está en el medio, en el centro. The general laws from chapters 5 to 11, Las leyes generales están en los capítulos 5 al 11 and then the more detailed laws from chapters 12 to 26. y las leyes más detalladas están en los capítulos 12 al 26. And you may remember from Tuesday, I commented that this pattern of Deuteronomy is a bit like the ancient treaties. Y pueden recordar del martes que dije que estos pasajes en Deuteronomio son como los tratados antiguos. So it lies within the framework of the relationship in Deuteronomy of God and Israel. De manera que estas leyes están dadas en el contexto, The relationship of God and Israel. en el contexto de la relación de Dios con su pueblo Israel. It is interesting that in the Bible, Es interesante que en la Biblia we do not have simply a book of laws. no tenemos sencillamente un libro de la ley. The laws of God are always within the narrative. Las leyes de Dios siempre se dan en un contexto narrativo. We'll come back to the significance of that a bit later. Visitaremos este concepto otra vez más adelante. A couple of other preliminary comments. Un par de comentarios preliminares. The Old Testament law, including Deuteronomy, La ley del Antiguo Testamento, incluida la que está en Deuteronomio, covers the whole areas of life. cubre todas las áreas de la vida. There are laws about family, Hay leyes acerca de la familia, sexual relationships, relaciones sexuales, money and possessions, dinero y posesiones, safety, seguridad, clothing, ropa, property, propiedades, the poor, los pobres, leadership, liderazgo, operating as a nation, operando como una nación, how to deal with criminals, cómo se tratan a los criminales and worship. y adoración. Interesting, in the other ancient laws of the ancient world, Es interesante que en las otras leyes de los otros países del mundo antiguo there were no laws about worship and God. no habían leyes sobre la adoración y sobre Dios. So in the Old Testament and Deuteronomy, Entonces, en el Antiguo Testamento y en Deuteronomio en particular, there are laws about God, hay leyes acerca de Dios, but they're incorporated into the whole body of law. pero están incorporadas en todo el cuerpo de ley. So there is not really a distinction between religious law and secular law. Entonces, no hay una distinción en Deuteronomio entre la ley religiosa y la ley secular. We're also going to see that even though the law covers all the areas of life, También vamos a ver que aunque la ley cubre todas las áreas de la vida, it of course does not cover every possible situation. no cubre cada situación que eventualmente se presente. We might think that the law is quite a lot of the Old Testament. We might think that the law is quite a lot of material in the Old Testament. Podemos pensar que la ley cubre gran cantidad de material en el Antiguo Testamento, But if you think about the laws of Colombia, pero si piensan en las leyes de Colombia, they would be massive. serían masivas, muchísimas. So we actually have quite a small law, Entonces, cuando piensan en un cuerpo pequeño de ley, and not every situation is covered, y no es todas las situaciones que están detalladamente comprendidas, so we will need to think about how does the law fit
situations that are not included in the law. Entonces tenemos que pensar cómo es que la ley regula situaciones que no están específicamente reguladas. The next point is to remind us that the law is not just about external action. El próximo punto tiene que ver con que la ley no trata simplemente de acciones y comportamientos externos. As I said yesterday, the law wants us to have our internal heart right and Como- our external action right. Como decíamos antes, ayer tal vez, que la ley exige de nosotros que tengamos un corazón bien orientado y nuestros comportamientos orientados de conformidad. So do not fall into the mistake that some people think the Old Testament just wants sort of action. Entonces, no caigamos en el error de pensar que las leyes en el Antiguo Testamento simplemente quiere de nosotros acciones And that it's only the New Testament that's interested in our heart. y que solo es el Nuevo Testamento el que está interesado en nuestro corazón. The Old Testament clearly is interested in what's inside us flowing into how we behave. Claramente, las leyes del Antiguo Testamento muestran que Dios está muy interesado en lo que está en nuestro corazón, que fluye hacia lo que hacemos hacia afuera. So in the Ten Commandments, for example, Por ejemplo, en los 10 mandamientos, the last commandment, do not covet. el último mandamiento, no envidies, no codicies, gracias. And that's clearly something that's in the heart. Eso es algo claramente que es del corazón. And then in Deuteronomy 6, we have love the Lord your God with Yeah. all your heart, soul, and strength. Y en Deuteronomio 6, entonces, debemos amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. But the heart is not only linked to love, connected, like love the Lord your God with all your heart, Pero el corazón no solamente está conectado al amor en este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. in Deuteronomy 10, verse 12, it speaks about serving God with all your heart. En Deuteronomio 10 nos habla de servir a Dios con todo tu corazón. And in other parts of Deuteronomy, obedience with all your heart Y en comes otras out. partes del Deuteronomio se presenta la importancia de obedecer a Dios con todo tu corazón. So as we come to the laws, make sure that we read them with a good understanding of the heart needing to be right. De manera que cuando nos acercamos a las leyes debemos tener por cierto que nos acercamos con un corazón en la orientación apropiada. Now, I commented that the law in the Old Testament and Deuteronomy comes inside a narrative framework. Entonces ya he comentado que las leyes en el Antiguo Testamento vienen en el contexto narrativo, en un marco narrativo. So the law is first given, really, in Exodus chapter 20. Entonces la ley realmente es dada en primer lugar en Éxodo capítulo 20, After the Exodus itself. después del Éxodo. It's not a separate book. No es un libro separado. It's given at a particular time and context in Israel's life. La ley está dada en un contexto particular en la vida de Israel en un tiempo específico. And that then places our understanding of the law Entonces eso enfoca nuestra comprensión de la ley, places it inside a relationship and activity of God. lo ubica en un contexto de relación con Dios y en un contexto de la actividad de Dios. So take the beginning of the Ten Commandments. Entonces tomemos por ejemplo el comienzo de los 10 mandamientos. You shall have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Why? ¿Por qué? Well, firstly, because God has redeemed Israel. En primer lugar, porque Dios ha redimido a Israel.
So in chapter 5, verse 6, Entonces en capítulo 5, versículo 6, where the Ten Commandments begin in Deuteronomy, donde los 10 mandamientos comienzan en Deuteronomio, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. 6. Chapter 5, verse 6. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 6. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Notice how the first commandment is placed directly connected to the activity of God. Noten cómo el primer mandamiento está ubicado justo en la relación de la actividad de Dios. Why should you have no other gods before me? Because God has redeemed Israel. ¿Por qué no deben tener otros dioses fuera de mí? Porque Dios ha redimido a Israel. So this law is in response to God's Entonces, redemption. Esta ley se da en respuesta a la redención de Dios. Now we could also add a couple of other reasons generally. Podemos agregar un par de razones más. If you remember, yesterday we looked at chapter 4, Ayer, por ejemplo, vimos el capítulo 4 and we saw there that what God had done in the Exodus and the law giving is unique. y vimos allí que lo que Dios ha dado en el Éxodo y es único. And so we saw in chapter 4, verse 35, I did this so that you will know that I am God, there is none besides me. Y vimos allí que porque Dios ha hecho esto, Él nos dice, no hay otro Dios fuera de mí. But take a step back a little bit. In Deuteronomy, the law is in the covenant framework. Pero tomemos un paso atrás y veamos que la ley está dada en un marco, en un framework, Covenant. en un marco de pacto. That's the same in Exodus. Eso es lo mismo en Éxodo. Deuteronomy makes it clear that God has created a covenant relationship with ancient Israel. Deuteronomio deja muy claro que Dios ha establecido una relación de pacto con el Israel antiguo. And the structure of Deuteronomy, as we saw on Tuesday, Y la estructura de Deuteronomio, como vimos el martes, is a covenant structure. es una estructura de pacto. So it's within a relationship that these laws occur. Entonces es dentro de una relación que estas leyes tienen lugar. But actually, thirdly, the covenant goes all the way back to Abraham. Pero en tercer lugar, el pacto realmente va hacia atrás hasta Adán, hasta Abraham. Sometimes people say there are many covenants in the Old Testament. Algunas veces la gente piensa que hay muchos pactos en el Antiguo Testamento. Covenant with Abraham, Moses, Pacto Israel, con Abraham, Moisés, Israel, David. David. But in the end, those covenants are all part of one covenant. Pero al final del día, todos esos pactos hacen parte de un solo pacto más comprensivo. In fact, I think I'm right in saying the Bible never refers to the Old Testament covenants, plural. Porque creo que estoy en lo cierto cuando digo que el Antiguo Testamento nunca se refiere a los pactos de manera plural. There'll be a new covenant that will supersede the old covenant singular. Va a haber un nuevo pacto que va a sobreponerse al pacto antiguo en singular. What that means is that the law is given within the framework even of the Abrahamic covenant. Entonces, la ley, todo eso significa que la ley está dada en el marco del pacto con Abraham. So it's not just keep the law because God redeemed you. Entonces, no es guarden la ley, no es solamente que guardemos la ley porque Dios nos ha redimido. And it is not just keep the law because God makes a relationship at Sinai. Y no es solamente que debemos guardar la ley porque Dios ha establecido una relación con nosotros, con el pueblo en Israel, en Sinaí. God began that relationship with Abraham. Dios comenzó esa relación con Abraham.
Let me remind you of what I showed you on Tuesday and yesterday. Déjenme recordarles lo que les mostré el martes y ayer. The covenant with Abraham was largely a covenant of promise. El pacto con Abraham fue en gran medida un pacto de promesa God said, I will give you many descendants. y de descendientes. Dios le dijo a Abraham, te daré muchos descendientes I will give you a land for the descendants to live y in. te daré la tierra para los descendientes I will bless you. y te bendeciré. And then through you, all the nations of the world will be blessed. Y las naciones serán bendecidas a través de ti. Now, we've seen that already this week. Y lo hemos visto ya esta semana. But when the law is given, Pero cuando la ley es dada, it's still part of the Abrahamic covenant. todavía hace parte del pacto con Abraham. Occasionally, the Old Testament books might suggest a tension between the covenant to Abraham and the covenant to Moses. A veces los libros del Antiguo Testamento pareciera que presentaran una tensión entre el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. I meant by that the Old Testament scholars' books. Yo me refiero a los libros, no del Antiguo Testamento, sino a los libros que escriben los eruditos sobre el Antiguo Testamento. So here is God promising things, a God of grace. Entonces aquí en este pacto con Abraham, Dios está prometiendo cosas, es la gracia de Dios. And then some scholars say that, but when you get to Moses, God is a God of law, not grace. Entonces algunos eruditos sugieren que cuando llegamos a la relación con Moisés, Dios se convierte en un dador de la ley. I mentioned on Tuesday about the idea of different traditions writing the Pentateuch that came from German scholars. Mencioné el martes cómo hay varias tradiciones documentarias que algunos eruditos escriben sobre el origen de la ley. And some scholars have developed that and said, well, the idea of the Old Testament is that it begins with grace, but it ends with law. Y algunos eruditos sugieren que las leyes y la relación con Dios comienza con la gracia, pero termina en ley. And that they say that in a sense the religion of the Old Testament goes downhill. Y por eso algunos eruditos sugieren que la religión del Antiguo Testamento va en declive. However, what they fail to see is where law fits in the Abrahamic covenant. Pero lo que ellos, esos eruditos, no logran ver es cómo la ley sí se conecta y está en sintonía con el pacto. They're not in contradiction. Con el pacto con Abraham. No está la ley y el pacto en contradicción. So when we get to the law at Sinai, Entonces, cuando llegamos al punto de la ley en el Sinaí, in a way God is explaining part of the step towards being blessed. en cierta manera lo que Dios está haciendo es explicar algunos de los pasos de la relación de ese pacto. Blessing will come as the descendants of Abraham in the land live under God's law. La bendición vendrá en la medida en que los descendientes de Abraham viven esa ley, bajo la ley del Señor. So I'm just trying to make sure that you have an integrated, complete picture of covenant promise law. Entonces lo que estoy tratando de es asegurar que ustedes ven un marco completo en la relación entre la ley y el pacto, la relación con Dios. Notice then, I guess, that the law applies to the descendants of Israel, of Ento- Abraham. Note entonces que la ley se aplica a los descendientes de Abraham And it applies to them largely living in the land. In the land. Living in the land. y los descendientes están viviendo en la tierra. That is, when Israel later went into exile in Babylon, Cuando Israel fue mucho después al exilio en Babilonia, many of the laws they could not keep. muchas de las leyes, esos personas que fueron al exilio en Babilonia no podían guardar, They were no longer in their land, in their tribal land. There was no temple. porque ellos ya no estaban en su tierra, ya no estaban en el templo, They did not have their own government. no tenían su propio gobierno.
So the laws are set within that framework. Entonces, las leyes se dan en el contexto de los descendientes de Abraham viviendo en la tierra prometida. So what I'm trying to do is introduce the framework of the Old Testament law to us. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es introducir el marco en el que se dan las leyes del Antiguo Testamento. You might ask, well, why didn't God give the law in the time of Abraham? Entonces, ustedes podrían preguntarse por qué es que Dios no dio la ley en el tiempo de Abraham. It's hard to know exactly the answer, but Es difícil realmente conocer la respuesta, pero many of the laws would make no sense. muchas de las leyes no tendrían sentido, They did not yet have the boundaries of the land. no tenían todavía las fronteras del territorio, There was really just two people, Abraham and Sarah, to start with. solamente habían dos personas, Abraham y Sara, para comenzar. So many of the laws didn't really make sense yet. Entonces muchas de las leyes no tendrían sentido sin ese contexto de pueblo. And for a long period of time, they're in Egypt. The laws don't apply there for them. Y por mucho tiempo los israelitas estuvieron en Egipto, las leyes no se aplicarían allá. But I suspect the main reason, or the other main reason, Pero sospecho que otra razón importante, God waits to redeem his people, then he gives the law. Dios espera redimir a su pueblo y entonces le da la ley. And I guess he wants to make it very clear that redemption is grace, not achieved by the law. Entonces yo creo que Dios quiere mostrarnos claramente que la redención es fruto de la gracia y no del cumplimiento de la ley. Otherwise, Israel might have thought, oh, we had the law. By keeping the law, that's why God saved us from Egypt. De otra manera, Israel hubiera podido pensar que, tenemos la ley, guardamos la ley, la cumplimos y por eso Dios nos redime. But because the redemption comes first, Pero porque la redención viene primero, it shows that a relationship with God comes by grace, not by keeping the law. muestra que la relación con Dios viene por gracia, no por guardar la ley. Now we see all of that summarized in the end of Deuteronomy 6. Vemos todo eso de manera resumida en Deuteronomio capítulo 6. I'm not going to read, we don't need to read the verses, No tenemos que leer los versículos, but this is where the children ask the parents, what is the meaning of this law? pero allí es donde los hijos preguntan a los padres cuál es el significado de estas leyes. And the answer is because God redeemed us. Y la respuesta es porque Dios nos redimió. So that's why Israel is to live under these laws, because God redeemed them. Entonces esto es la razón por la que Israel debe vivir bajo estas leyes, porque Dios lo redimió primero. And so the point I'm trying to make here is that the law is not a means of salvation. El punto que estoy tratando de mostrar, es que la ley no es el medio, el instrumento a través del cual somos salvados. There is a difference between what the Old Testament says Hay una diferencia entre lo que dice el Antiguo Testamento and what Israelites and Jews might have thought. y lo que los israelitas y judíos pudieron haber pensado. So when Jesus criticizes the Pharisees and others about aspects of the law, Entonces, cuando Jesús cuestiona y critica a los fariseos y a otros en aspectos relacionados con la ley, he is not criticizing the Old Testament law. Jesús no está criticando las leyes del Antiguo Testamento. He's criticizing the wrong interpretation of the Old Testament law. Lo que Jesús critica es la interpretación errónea de las leyes del Antiguo Testamento. And the same in Paul's letters. Y lo mismo sucede en las cartas de Pablo. That is, the Old Testament law is good, Esto es, la ley del Antiguo Testamento es buena, but the problem is that
that the people of Jesus' day and Paul's day Pero el problema es que la gente en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo have not understood the law correctly. no habían entendido la ley correctamente. They failed to understand grace. Fallaron al no comprender la gracia. And I guess if they failed to understand grace, Y creo que si ellos no lograron entender la gracia, we need to be careful nosotros necesitamos tener cuidado because I think our human default position porque creo que la posición humana para comenzar is to obey law in Eso. order to get reward. obedecer la ley para tener recompensa. Grace is very radical, La gracia realmente es radical, but grace is embedded in the Old Testament law. pero la gracia está embebida, está integrada a la ley del Antiguo Testamento. So again, if you have a theological system Entonces, that, si tenemos un sistema teológico that stresses the contrast between the Old and the New Testament, que enfatiza el contraste entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, then I think you need to rethink that. yo creo que tienes que repensar el asunto. Because as we see the law in its proper context, we realize that grace is dominant. Porque cuando vemos la ley en su marco apropiado, vemos que la gracia es preponderante, Just like the New Testament. al igual que el Nuevo Testamento. For example, you see the letter to the Romans. Por ejemplo, vemos en la carta a los Romanos. I already joked that in Romans, Paul just plagiarizes Deuteronomy. Ya traté de hacer el chiste de que en Romanos Pablo hace plagio de Deuteronomio. But Romans 1 to 11 is all about grace. Pero Romanos 1 al 11, todo está acerca de la gracia. And then in Romans 12, verse 1, Y entonces en Romanos 12, 1, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, in effect, I command you, de hecho yo te mando, and then follow the law. y entonces sigue la ley. That is, there is still law for us in the New Testament. Quiere decir que en el Nuevo Testamento todavía hay ley para nosotros, But it's the same structure as the Old Testament. pero es la misma estructura del Antiguo Testamento. Grace leading to law. La gracia que orienta hacia la ley. The redemption work of God, El therefore trabajo- we should obey in faith. El trabajo redentor de Dios, entonces debemos vivir In faith. por fe. We're in a covenant relationship by grace, Estamos en una relación de pacto por gracia and we demonstrate that by obedient faith. y demostramos eso por la obediencia fundada en la fe. So that pattern and structure is really the same whether it's the Old Testament or the New. Entonces ese patrón, esa estructura es exactamente la misma, ya sea que estemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Well, I want to remind us nextly of God's great purpose Entonces with les the quiero law. recordar ahora acerca del propósito grande de Dios. We saw yesterday, chapter 4, verse 5 to 8. Vimos 4, verse 5 to 8. Vimos ayer en capítulo 4, versículos 5 al 8, And we saw there that when Israel obeys the law, y vimos allí que cuando Israel obedece la ley, the other nations will say, wow, what a righteous law they've got. las otras naciones podrán decir, oye, qué cosa buena que ellos tienen una ley generosa, amplia, buena. What a great God they've got. Qué gran Dios tienen ellos. We want to be part of that. Nosotros, estas naciones, van a decir, queremos hacer parte de eso. And that would ultimately see the nations being blessed through the descendants of Abraham. Y esa es la forma como las otras naciones podrían ser bendecidas a través de los descendientes de Abraham. So the law is embedded in the Abrahamic covenant, De manera que la ley está embebida, está integrada en el pacto con Abraham and it serves the goal of the covenant that the world would be blessed. y sirve el propósito del pacto de que las otras naciones serían bendecidas. So the law has benefit for God's own people, Entonces la ley tiene beneficios para el propio pueblo de Dios,
But it has even a bigger goal for the blessing of the world. pero tiene un propósito mayor para la bendición del mundo. So in a way, obedience to the law, De manera que la obediencia a la ley we could say, serves a mission purpose, sirve un propósito misionero, that Israel will be attractive to the world. que Israel sería atractiva al mundo. Now, some of its laws are peculiar. Algunas de sus leyes son peculiares, particulares. It's limited in what it can eat, for example. Limita en lo que uno puede comer, por ejemplo. But this idea of reaching to the world fits what God said even before the law at Mount Sinai. This idea of mission is it connects with what God said before he gave the law at Sinai. Esta propuesta de misión está de acuerdo, de conformidad, aún antes en relación con lo que Dios dijo en Sinaí. So when they first came to Sinai in Exodus 19, Entonces, cuando ellos llegaron primero a Sinaí en Éxodo 19, God said, "You are a royal priesthood." Dios dijo, ustedes son una nación real. The whole nation is a priestly nation. Toda la nación es una nación sacerdotal. That is to mediate God to the world. Es decir, ellos están llamados a mediar a Dios al mundo. Israel is to be distinctive in the world, Israel está llamada a ser distinta para el mundo, to show God to the world. para mostrar a Dios al mundo. Of course, when Israel does not obey God's law, then it fails to do that mission work. Claramente, cuando Israel fracasa en obedecer la ley, entonces pierde ese propósito misionero. And that's still the case today, of course. Y ese todavía es lo mismo hoy. In my country, the church is not very attractive. En mi país la iglesia no es muy atractiva. It's small, divided. Es pequeña, está dividida. It often sounds judgmental. Con frecuencia suena bastante de juicio y de prevenciones contra los otros. Too often, it does not appear to be a godly, generous, loving society. Con frecuencia no aparece que es un pueblo lleno de amor y generoso. So, like ancient Israel, the church today, obedience to God's law has a missional focus or aim. Así que al igual que en el Antiguo Testamento, la obediencia a la ley tiene también una proyección misionera. So that has a high responsibility for us. Eso implica una gran responsabilidad para nosotros. Our obedience to God's law La obediencia, nuestra obediencia a la ley de Dios is one means by which God will reach the world. es uno de los medios a través de los cuales Dios alcanza al mundo. And whilst, of course, the going out to make disciples is crucial, Y eso explica por qué ir hacia allá a hacer discípulos es crucial. there is certainly a high role for making sure that the church is attractive to people. Es realmente un llamado muy especial que la iglesia sea atractiva para la gente. Now, of course, the church is never perfect, and Israel was never perfect. Obviamente que la iglesia no es perfecta y tampoco Israel fue perfecto, But that should not stop us striving to be faithfully obedient to God's word. pero eso no nos debe desestimular para seguir trabajando para cumplir el propósito misionero de Dios a través de la obediencia a la ley. I guess maybe worth saying at this point that the law functions to remind us that we're not perfect. A este punto vale la pena recordar que la ley funciona para recordarnos que no somos perfectos. I think one of our failings as a church, at least in my experience, Yo is creo que una de las fallas de la iglesia, por lo menos en mi experiencia, that we sometimes sound self-righteous. es que a veces somos percibidos y tratamos de ser percibidos como justos, como nosotros haciendo las cosas bien, But fariseos.
as we read the law, it should remind us that actually we fail under the law. Pero cuando leemos la ley nos recuerda que realmente fallamos, fracasamos en el cumplimiento de la ley. And in a way, the law should be driving us to Jesus. Y de cierta manera la ley nos debe conducir a Jesús. We'll say more about that later. Vamos a decir más de eso más adelante. I've got a heading on the notes, law serving the promise. Tengo una muestra en las diapositivas y en sus bosquejos que dice que la ley está al servicio de la promesa. I already touched on that, but let me give a couple of more examples. Ya he mencionado algo de eso, pero déjenme darles un par de ejemplos más. God promised Abraham, Dios le prometió a Abraham, or at least Abraham's descendants, o por lo menos a los descendientes de Abraham, the land. la tierra. But what we saw yesterday is that God commands Israel to fight for the land. Pero lo que vimos ayer es que Dios le mandó a los descendientes de Abraham a pelear para obtener la tierra. So the law about conquest of the land Entonces la ley acerca de cómo conquistar la tierra serves the promise of the gift of the land. sirve el propósito de la dación de la tierra. So promise and law, or obedience to law, fit together. Entonces la promesa y la ley, la dación de la ley, se articulan, están en sintonía. We'll see tomorrow the blessings and curses in Deuteronomy. Mañana veremos las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio. And within the blessings of obedience, Y dentro de las bendiciones por la obediencia, there's the implication of the nations being drawn in. hay implicaciones de las naciones siendo atraídas, That actually the whole world will be blessed through Israel. porque en realidad todo el mundo se propone que va a ser bendecido a través de Israel. So we see that the law serves the promises of God to Abraham. De manera que podemos ver que la ley sirve al propósito de las promesas de Dios a Abraham. I think there's a very nice example in the book of Ruth. Creo que hay un buen ejemplo en el libro de Ruth. Ruth is a Moabite, Ruth es moabita, a foreigner therefore, una extranjera en consecuencia, but there are two laws that help provide for Ruth pero hay dos leyes que ayudan a proveer a favor de Ruth and really bring blessing to Ruth. y en realidad traen bendiciones a Ruth. There is the law of gleaning, Está la ley de recoger la cosecha, that is the picking up of the leftovers in the field, es decir, esa ley que permite quien recoge lo que se deja en los campos después de la cosecha, and the law of the brother of the dead husband y la ley looking que after the tiene wife. y la ley que tiene que ver con el hermano del esposo que ha muerto, que tiene la responsabilidad de cuidar a la viuda. So as Boaz obeys those laws of gleaning and what's called levirate marriage, De manera que cuando Boaz obedece las leyes tanto de la recogida de la cosecha Ruth- como del matrimonio del levirato, Ruth, a foreigner, is blessed. Ruth, la extranjera, es bendecida. And so it's just one person, Y aunque esto es solo una persona, but it's a little model of what should happen for the blessing of the nations. es un modelo de lo que significa con la bendición a las naciones. It also shows us, I think, how beautiful the law is. Y eso muestra cuán preciosa es la ley. How lovely that God has laws of gleaning and levirate marriage, Qué precioso que Dios tenga leyes sobre la recogida de la cosecha y sobre el matrimonio del levirato, that provide for a poor foreign widow. que provee para una viuda pobre y extranjera. Wow, Eso es precioso. what a righteous law this is. Qué ley más justa. When God's people obey such laws, Cuando el pueblo de Dios obedece esas leyes, it will be beautiful. es precioso.
On the outline, I've got a heading next, the priority of grace. En el bosquejo tengo otro anuncio allí de la prioridad de la gracia. We've actually already covered some of this. Hemos claramente cubierto algo de esto. The passage from 4:32 to 40 we saw yesterday. El pasaje del capítulo 4, versículos 32 al 40 vimos ayer, Where God is unique in rescuing his people and speaking at Sinai. donde Dios es único en el sentido de hablarle a su gente, de redimir a su pueblo. And that provides a foundation for having only God as your God. Y eso provee el fundamento para tener solo a Dios como tu Dios. Chapter 5, verse 6, I mentioned earlier today. Capítulo 5, versículo 6, ya lo mencioné antes. 6:20 to 25 is where the children ask the parents, why do we keep this law? Deuteronomio 6, 20 al 25 es donde los hijos le preguntan a los padres por qué tenemos estas leyes. And here again, it's the priority of grace. Y aquí otra vez es la prioridad de la gracia. We keep this law because God saved us. Guardamos la ley porque Dios nos salvó. Even the law in chapter 7. This is the law of warfare. Aún la ley en capítulo 7, la ley sobre la guerra, It's about God bringing you into the land that he's going to give you. es la ley que tiene que ver con la tierra que Dios te va a dar. You've got to destroy all the inhabitants of the land. Tienes que destruir todos los habitantes de esa tierra. And the reason in verse 6, Y la razón, según el capítulo 7, versículo 6, for you are the people holy to the Lord your God. porque tú eres una nación santa ante Dios. And God has chosen you out of all the peoples Y Dios te ha escogido de entre todas las naciones to be his treasured possession. para ser su posición atesorada. So even there, the law about conquering the land Aún allí en la ley acerca de la conquista de la tierra, is based on the grace of God choosing Israel to be his special people. se fundamenta en la gracia de Dios al escoger a Israel para ser su posesión especial. We'll come back to that law later this morning, in the Vamos second a- session. Vamos a visitar ese pasaje más adelante en la próxima sesión. And in chapter 10, verse 12, the same priority of grace is found. Y en el capítulo 10, la misma prioridad de la gracia se encuentra allí. What does God require of you? ¿Qué requiere Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? 5 things are mentioned in chapter 10, verse 12 and 13. 5. 5 cosas son mencionadas en este pasaje del capítulo 10, versículos 12 al 22. Fear God, Temer a Dios, walk in his ways, andar en sus caminos, love him, amarlo, serve him, servirle keep his commandments. y guardar sus mandamientos. Why? ¿Por qué? The next verses go on to show that God has chosen you and loved you. El siguiente versículo nos muestra porque Dios te ha escogido y te ha amado. Now that just sort of brings to a conclusion this opening section of the framework of grace. Entonces esto trae a conclusión este marco introductorio de la ley en el Antiguo Testamento y en Deuteronomio. And we could mention many other verses in Deuteronomy and Exodus and everywhere Y podemos mencionar muchos otros textos en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico y en otras partes that say the same thing. que señalan hacia la misma cosa, el mismo marco. I've stressed this point because so Yo- often we forget or don't know it. Y yo enfatizo este punto porque con frecuencia no lo reconocemos o lo olvidamos. And my guess is Y mi sospecha es that most people in our churches que la mayoría de la gente en nuestras iglesias do not understand the priority of grace in No the en- Old Testament. no entienden la prioridad de la gracia en el Antiguo Testamento. We'll see more of grace the rest of today and tomorrow. Veremos más sobre la gracia en el resto de hoy y de mañana. Now, the next point I want to make is about the different types of law. El próximo punto que quiero establecer y conversar con ustedes sobre esto es los diferentes tipos de ley. And there are 2 basic types of law in the Old Testament. Y hay 2 tipos de ley básicamente en el Antiguo Testamento.
In English, they have technical terms. En inglés hay un término técnico. One set of laws are what are called apodictic. Un conjunto de ley se puede denominar bajo el tipo apodíctico, que es incondicionalmente cierto, es necesariamente válido. And what these laws are simply do this or don't do this. Y este tipo de ley es haga esto o no haga esto. So an apodictic law does not give limits to it. Entonces, una ley apodíctica no te establece límites a ella. What's an example? ¿Qué es un ejemplo? Love God with all your heart and soul. Amar a Dios con todo tu corazón y alma. The Ten Commandments are apodictic laws. Los 10 mandamientos son leyes apodícticas. In fact, in the ancient world, De hecho, en el mundo antiguo, these were very rare. estas eran muy raras. Most laws are not apodictic. La mayoría de las leyes no son apodícticas. The second type of law, the English word is casuistic. El segundo tipo de ley, la palabra en inglés y en español se traduce es casuístico. And for those who know a bit of English, it's related to the word case. Y para los que saben algo de inglés, pero en español también, esta palabra se relaciona con caso. Let me give you an example. Déjame darle un ejemplo. If it is the case that Si se da el caso que your neighbor's ox is fallen down, el buey del vecino se ha caído en un pozo, then pick it up and help. entonces debes ir y ayudarle. Quite often in lifts, ascensor, I think you say in Spanish, a lift that takes you up, there will be a sign in English that says, in case of fire, Entonces se da, por ejemplo, en caso de los ascensores, que hay señales que te dicen, en caso de incendio, in case of fire, do not use lift. en caso de incendio no utilice el ascensor. Now, if you take out the case bit, it'd be strange. It says, do not use lift. Entonces, si uno le quita el caso, sería muy extraño esa ley porque diría simplemente no utilice el ascensor. Sometimes in English, I notice that laws are given where the case is assumed. Muchas veces en inglés yo me doy cuenta que el caso se asume. For example, Por ejemplo, often on the streets in my country, Con there are fre- signs con frecuencia en las calles en mi país hay señalizaciones and they say, reduce speed. y dicen reduzca la velocidad. And I sometimes think to myself, what if I'm only going 5 kilometers an hour? Do I need to reduce speed? Y a veces me pregunto, ¿qué tal si yo voy a 8 kilómetros por hora? ¿Todavía necesito reducir la velocidad? The assumption is you've been going at a fast speed and now you have to slow down. That's the assumption. Lo que se asume, el caso que se asume es que vas a una velocidad mayor y por eso la señalización te indica que debes reducir la velocidad. But of course, if there is lots of traffic, you may be going very slowly. Pero obviamente si hay taco, entonces seguramente irás muy lentamente. So, case law, Entonces la ley casuística we could express as if something is the case, then podemos expresarlo así. Si se da esta condición, este caso, entonces debe suceder esto otro. then comes the law or the command, reduce speed or don't use the lift. Entonces, si se da ese caso, entonces se aplica la ley que dice cualquier cosa, sea reducir la velocidad o algo por el estilo. What this is showing is that the law bit, the command, Lo que está mostrando es que el componente de la ley, la parte del mandamiento, only applies in certain situations. solo se aplica en ciertas situaciones.
In these laws, the law applies in every situation. En esas leyes apodícticas, la ley se aplica en todos los casos. So you imagine that, it's a big difference between them. Entonces pueden imaginar que hay una gran diferencia entre estos dos tipos de leyes. You imagine, you shall not commit adultery. Ustedes pueden imaginar, no cometerás adulterio In any situation. en cualquier situación. How different that is if it was a case law. ¿Cómo sería de diferente si fuera una ley casuística? If your spouse is good looking or nice, do not commit adultery. Si tu esposa es bonita y buena, entonces no cometas adulterio. We sometimes try and avoid our laws by thinking that they are more limited than they are. A veces Sometimes we try and justify, let's put it differently. Sometimes we try and justify A veces- wrong behavior a veces tratamos de justificar el comportamiento erróneo by assuming that actually the law is a case law, not an apodictic law. por asumir que la ley, cualquier ley en particular, es una ley casuística y no una ley apodíctica. You should pay your taxes. Debes pagar los impuestos. And then we might interpret it in our head, Y entonces podemos tratar de interpretarlo en nuestras cabezas. if you're not very poor, you should pay your taxes. Si no eres muy pobre, debes pagar los impuestos. That's a very big distinction between them. Entonces hay una gran distinción entre los dos. When Israel went into exile out of the land, these are the laws. When they went into exile out of the land, Cuando Israel fue otra vez al exilio después que estaba en la tierra, these are the laws they recognized they could keep. ellos reconocieron que estas leyes apodícticas sí podían guardar, Mostly. en su gran mayoría. Because these ones sort of applied in situations that were in the land. Porque las leyes del tipo casuístico se aplicaban en el contexto, en los casos que se daban en su tierra. Now, most of the Old Testament laws are case laws. Entonces, la mayor parte de las leyes del Antiguo Testamento son leyes casuísticas, Like in the ancient world. como en las del mundo antiguo. So they're the two different types. Entonces, estos dos tipos de leyes, In a way, maybe I'll say this at this point. en cierta manera, lo voy a decir así, In general, en general, these laws tend to point us to what is ideal. estas leyes, las apodícticas, nos orientan hacia lo que es ideal. So it's ideal Entonces es ideal that you do not have other gods. que no tengan otros dioses. It's ideal that you do not commit adultery. Es ideal que no cometas adulterio. It's ideal that you love God with all your heart. Es ideal que ames a Dios con todo tu corazón. And we could say the ideal is up here at the top. Y podemos decir que el ideal es aquí arriba. This is what's perfect. Eso es lo que es perfecto. But many laws, especially the case laws, reflect the fact Pero muchas leyes, especialmente las leyes casuísticas, reflejan el hecho that life is not perfect. que la vida no es perfecta. So down here we have the reality. Entonces aquí abajo tenemos la realidad. Life is not perfect. La vida no es perfecta. How do we live in the reality? ¿Cómo podemos vivir en la realidad? So if you find a body Y entonces si encuentras un cuerpo that has been killed by a person, like murdered, que ha sido asesinado, de una persona que ha sido asesinada, this is what you shall do. el mandamiento va a decir, eso es lo que debes hacer. But the if bit Pero el componente de la condicionalidad de si se da el caso, often reflects the fact that the reality is not perfect. con frecuencia refleja el hecho de que la realidad no es perfecta.
If a man divorces his wife Si el hombre se divorcia de su mujer and marries another woman whom he Y- then divorces, y se casa con otra mujer, que a su vez esa mujer también se divorcia, he cannot go back to the first wife. él no debe regresar a la primera mujer. That does not mean that divorce is ideal. Eso no quiere decir que el divorcio es el ideal. So the law is not saying that the if bit is acceptable. La ley no está sugiriendo que el componente de condicionalidad de si se da el caso es aceptable. If your neighbor's ox has fallen down, that's not ideal. It's a reality, it's not ideal. Si el buey del vecino se cae en el hueco, eso no es ideal, es lo real, pero no es que la realidad sea perfecta. So we need to keep that in mind, that there is a difference between the reality and laws that deal with the reality, Entonces debemos tener eso muy en cuenta, que hay leyes que refieren y que tratan los casos de la realidad and laws that talk about the ideal. y leyes que se refieren a lo ideal. And we live, in a sense, in between, trying to push the reality to the ideal. Vivimos entre los dos, tratando de empujar lo real hacia lo ideal. So, of course, when we deal with the laws of warfare, killing other people, Entonces, cuando nos referimos a las leyes de la guerra, que implica matar a otras personas, that's the reality. esa es el ámbito de la realidad. Those nations are sinful. Esas naciones son pecadoras. They have to be judged by God through Israel. Ellos estaban recibiendo el juicio de Dios a través de Israel. That's not the ideal. Ese no es el ideal. The ideal is that all nations come to God in obedient faith. El ideal es que todas las naciones llegan a Dios en obediencia y en fe. So we need to reflect, recognize the difference between the two. Entonces debemos reconocer la diferencia entre estos dos ámbitos. And I think also it's helpful to think that if I'm preaching on laws here, that Entonces say, debemos reconocer que si estoy predicando sobre leyes, de este caso de la realidad, if something is the case, si algo se da como caso, if I'm preaching on it, it's good to explain the law, but also at the same time to link to the ideal. entonces es importante explicar la ley, pero también enfatizar que estamos viviendo en esa realidad, pero también oponer a lo que es ideal, hacer el contraste entre lo ideal y la realidad. So if I'm preaching on a sort of, a divorce or adultery type issue, Entonces, si estoy predicando sobre divorcio o un tipo o algún asunto que se refiera al adulterio, you want to lift people's sights to recognize that faithfulness in marriage is the ideal. entonces yo debo levantar la visión de la audiencia para mostrarles que el ideal es la fidelidad en el matrimonio. Even the sacrifices. Aún los sacrificios, You offer sacrifices because you fail and sin. That's the reality. tú ofreces sacrificios porque has pecado. Esa es la realidad. So you might preach on the sacrifices and say, how good it is that God gives sacrifices for forgiveness. Entonces puedes predicar sobre los sacrificios y mostrar qué bueno es Dios, que regula los sacrificios para el perdón. The ideal is we don't sin. Lo ideal es que no pequemos. The ideal is we don't need a sacrifice. Lo ideal es que no necesitemos el sacrificio. So it's helpful to try and see the laws in that sort of dimension, reality and ideal. Entonces es importante ver las leyes en este tipo de dimensiones, lo ideal y la realidad. Now, Ahora, let me give you an example and see what you think. déjenme darles un ejemplo y ver qué piensan ustedes. In Deuteronomy 22, verse 4, Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 4. here it is on the screen. Aquí Yes, está en there la we are. pantalla. Allí estamos. So, if you see your neighbor's ox or donkey, Entonces, si ves el asno o buey de tu hermano, don't ignore it.
but help to lift it up. No te hagas el loco, pero ayúdale a sacarlo. ¿No dice ahí eso? Have you ever seen your neighbor's ox or donkey fallen on the road? ¿Has visto el asno o el buey de tu vecino que se ha caído en el camino? So let's imagine that on your way home after this classes today, Entonces, imaginemos que después de las conferencias hoy, even on your way to the dormitory building, aún si vas a los dormitorios de los estudiantes, you see one of your fellow students' ox, ves Fallen. al buey de tu compañero de estudios que ha caído. and you know that this law is here, Y sabes que esta ley está aquí, so you stop and help the ox. entonces tú te paras y ayudas al buey. But imagine that on your way home today, Pero imagínate que en el camino a casa hoy, you see your fellow student's camel fallen over. ves el camello de tu compañero que ha caído. Now, maybe you don't have camels here, probably, but De should I pronto say, ustedes no tienen camellos llama? aquí, What do pero you tal have? vez una lama, do you have llamas? lamas algunas, Some, yeah, okay, a llama, then, you know what a llama is. una lama, no sé si ustedes saben que una lama, y seguramente que sí. Una llama, sí. Llama, sorry. Llama, Llama. llama. Oh, that's how you say it. Yeah. Of course. Gracias. Llama. Okay, we say Llama. llama. So imagine you see your neighbor's llama, Entonces, imagínate que ves la llama del vecino, and you think, oh, the law is only about an ox or donkey, I'll keep walking. entonces tú dices, no es un camello, no es un asno o es un buey, entonces sigo derecho. That's okay, isn't it? Está bien, ¿no es cierto? What do you think? ¿Qué piensan? Está esperando respuestas. Who thinks that you should stop and help your neighbor's llama up? Él pide que levanten la mano los que piensan que la ley implica que si la llama se ha caído, debes pararte y ayudar. Most of you, who thinks you don't need to? ¿Quién piensa que de acuerdo a la ley no se aplica porque es una llama y no un asno o un buey? No one. Ninguno parece. Oh, one person. Ahí hay una persona y ahí hay otra. Well, how do we solve this problem? ¿Cómo resolvimos ese problema? Let's give another example. Vamos a dar otro ejemplo. This is from Exodus 22. Ese es de Éxodo capítulo 22. That's a similar one. Let's look Ese at es- Exodus 21:18. Ese es parecido. Veamos más bien 21. So when individuals quarrel, this is Exodus 21:18, Éxodo 21, 18. and one strikes the other with a stone Entonces dos hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra or a fist, o con el puño. so that the injured party is confined to bed. Entonces la persona herida se tiene que ir a la cama. Then there is a payment to be made. Entonces hay un pago que hay que hacerse por compensación. Okay, so let me pick my colleague here. Vamos a escoger a este compañero aquí. I know this law, and I think I cannot hit him with a stone. Entonces yo conozco esta ley y yo sé que no debo herirlo con una piedra. I don't want to punch him. No lo quiero usar el puño. So what am I going to do? Entonces, ¿qué voy a hacer? Well, I could pick up the chair Entonces yo puedo agarrar la silla and hit him, y lo golpeo. and I don't have to pay any compensation. Entonces no tengo que pagar ninguna compensación, ¿cierto? So that's okay, isn't it? Eso es cumplir la ley, ¿cierto? Is that okay? ¿Está bien eso? Oh, some of you say no. Alguien está agitadamente diciendo que no. The law doesn't say I can't use a chair La ley no dice que no puedo usar una silla or a baseball bat. o un bate de béisbol. So I think I'm okay. I'm Entonces- not breaking the law. Yo creo que estoy bien, no estoy quebrantando la ley. So, are you right or are you right? Entonces, ¿quién está en lo correcto? How do we understand all this? ¿Cómo entendemos todo esto? Most of you are right. La mayoría de ustedes están en lo correcto.
Let me try and illustrate how the Old Testament laws are meant to work. Déjeme tratar de explicarle cómo es que las leyes del Antiguo Testamento son orientadas para ser cumplidas. We've just seen a law that speaks about an ox or a donkey. Entonces hemos visto la ley que tiene que ver con un buey o con un asno. And most of us have thought Y la mayoría de nosotros hemos pensado that if I see my neighbor's llama, que si vemos la llama del vecino, llama, Medellin, llama. Medellín llama, Very confusing. muy confuso. English is so simple. El inglés es muy simple, It's not. no es. So if I see my neighbor's llama, Entonces, si llama, veo la llama del vecino, what should I do? ¿qué debo hacer? The way the laws work is that Como funciona la ley, they actually have usually within them two things: normalmente tienen dentro de esas leyes dos cosas, an example and a principle. un ejemplo y un principio. So the law is an example Entonces la ley tiene un ejemplo of a principle. de un principio. Sorry, that's a bit small. You probably can't read it, but hopefully you've heard what I've said. The principle, let me draw it up here. El principio lo vamos a diagramar aquí, a escribir aquí, And this is the example. y acá está el ejemplo. Now, most of us got this right. Entonces la mayoría de nosotros logramos entender esto bien. We got it right intuitively. Lo logramos captar bien de manera intuitiva. That is, we just felt that it's right that if you see your neighbor's llama, you pick it up. Entonces sentimos que era correcto que si ves la llama del vecino que ha caído, tú te paras para ayudar. And that is how the Old Testament laws work. Y así es como las leyes del Antiguo Testamento funcionan. See, as I said before, Como dije At the antes, beginning, al principio, the Old Testament law is actually not very long. la ley del Antiguo Testamento en realidad no es muy grande. It does not cover every single possibility you can imagine. Simplemente que no cubre cada eventualidad que se pueda presentar y que tú te puedas imaginar. For example, there's no law about your neighbor's laptop. Por ejemplo, no hay leyes que tengan que ver con la computadora de tu vecino. So if you see your neighbor's laptop on the ground, Entonces, si ves la computadora de tu amigo en el piso, should you pick it up? ¿debes ayudar a recogerla? Yes, Yes. but it's not an animal. Pero no es un animal. Well, what is the principle? Is the principle that you help your neighbor's animals? Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Es el principio acaso que tú tienes que ayudar a los animales de tu amigo? Or is it your neighbor's property? ¿O es la propiedad de tu vecino? We recognize that we are to love our neighbor as ourselves. Entonces, reconocemos que estamos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. And so, if we are loving our neighbor as ourselves, Y entonces, si estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, we are going to do what we can to protect or help their property or their animals. vamos a hacer todo lo posible por ayudar a la propiedad del prójimo o a sus animales. In a sense, I think you could draw a diagram of Old Testament law principles. Entonces, en cierta manera, yo creo que podemos configurar un diagrama de los principios de las leyes del Antiguo Testamento. For example, if we started with love God and love your neighbor, Por ejemplo, si empezamos con el principio de amar a Dios y amar al prójimo, then it might be something like care for your neighbor's property, entonces puede ser que eso implica ayudar a cuidar a la propiedad del prójimo.
Animals are part of the property. Los animales son parte de su propiedad. And you might end up with a great big diagram of all sorts of principles Y puedes terminar con un diagrama grande de todo tipo de principios. big principles at the top, and then smaller and smaller Entonces, until maybe you get to the example. Principios marcos arriba y vas disminuyendo el nivel de comprensión de los principios hasta cuando llegas a los casos específicos. And what the ethicists and the theologians call this is a ladder of abstraction. Entonces, lo que los eticistas, los que trabajan la ética y los teólogos hacen es mostrar la escalera de la abstracción. So like a ladder that you climb or go down, at the Entonces, top, cuando la escalera va cuando estás arriba en la escalera, at the top is something very abstract, love your neighbor. entonces el principio arriba en la escalera es algo más abstracto como amar al prójimo. And at the bottom are concrete examples of the principles. Y abajo de la escalera de abstracción están casos más concretos de lo que significa amar al prójimo. The same applies with hitting the brother here with a fist or a stone. Entonces lo mismo se aplica en la ley, en cuanto a la ley de golpear a mi amigo aquí con una piedra o con el puño. I guess the principle is you should not harm or injure another person Entonces, that stops them working. El principio aquí es no herir o dañar a una persona de manera que no le permita trabajar. And so a chair is not allowed, or a baseball bat, or other things. Entonces cualquier cosa, ya sea la silla o el bate de béisbol, tampoco está permitido. Notice then Entonces notemos that because of this connection to principles, que en razón de esta conexión con estos principios, the Old Testament law actually transcends culture. la ley del Antiguo Testamento trasciende las culturas. There's no law in the Old Testament about laptops. No hay ley en el Antiguo Testamento acerca de los computadores. But if you see your neighbor's laptop, surely you're going to pick it up and give it back. Pero si ves que la computadora de tu amigo se ha caído, ciertamente te agachas y le recoges y le ayudas. That is, it's the principles for which we have examples that govern our behavior now. Entonces son los principios para los cuales tenemos ejemplos que gobiernan nuestros comportamientos. And notice too, Y notemos también, when I commented to you, what about your neighbor's llama, entonces cuando yo les comenté acerca de la llama del prójimo, you all, except one, said, yes, we should pick it up. todos dijeron, excepto uno o dos, sí, debemos ayudar. Now, I didn't ask you why you had a different view, that's all Entonces no le right. pregunté a la excepción por qué lo pensó así. But some of you may, it could be that some of you think, no, I don't need to pick it up because that's the Old Testament law and I'm in the New Testament. Pero alguien podría pensar que no, yo no estoy en la ley del Antiguo Testamento, entonces no tengo que agachar y ayudar. That is, intuitively we realize that even these Old Testament laws still apply in some way to us today. Entonces, realmente, de manera intuitiva, nos damos cuenta que muchos elementos de estas leyes del Antiguo Testamento son aplicables a nosotros hoy. I've given some simple examples. Yo he dado, I have given, yo he these are dado, simple examples. yo he dado algunos ejemplos que son muy sencillos, But there are others that are harder. pero hay otros ejemplos que son más difíciles. We're going to look at some of them shortly. Vamos a ver algunos de ellos más adelante. But I just want us to realize that we have recognized Pero quiero que nos demos cuenta que hemos reconocido that a lot of the Bible's laws still apply. Bible's laws still apply. que muchas de las leyes de la Biblia todavía son aplicables, están vigentes.
We could say that these apodictic laws Podemos decir que estas leyes del tipo apodíctico are a little bit more at this level, simply a principle. están más a este nivel de los principios, Have no other gods before me. como no tengas otros dioses delante de mí, Honor your parents, honrar a padre y madre, don't commit adultery, etc. no cometan adulterio, etc. So apodictic laws tend to be more a simple statement of principle. Entonces, las leyes apodícticas tienden a ser más bien una revelación de los principios. The casuistic laws tend to bring the principle into an example. Las leyes casuísticas tienden a traer el principio hacia ejemplos específicos. And it's interesting to me that God gives us laws in both ways, principles and examples. Y para mí es interesante que Dios nos da leyes de ambos tipos, tanto las de principios como la de ejemplos. One of the, I'm not going to go into the detail of this, but one of the things scholars have written about in Deuteronomy recently is this. Pero no voy a entrar en detalles, pero uno de lo que algunos estudiosos de Deuteronomio han dicho y han razonado es lo siguiente. The Ten Commandments come in chapter 5, Los 10 mandamientos vienen en el capítulo 5 and the rest of Deuteronomy's laws y el resto de las leyes en Deuteronomio, either begin, they say, in chapter 6 or chapter 12, algunos dicen que comienza ya sea en el capítulo 6 o en el capítulo 12, and a number of writers since 1960s y algunos escritores desde los años 1960 have argued that, for example, Deuteronomy 12 and 13, han argumentado que, por ejemplo, Deuteronomio 12 y 13 and then all the way down to Deuteronomy chapter 26, y todo hasta el capítulo 26, sort of follow the order of the Ten Commandments. tienden a seguir el orden de los 10 mandamientos. I would say you could begin this in Deuteronomy chapter 6, not 12, Yo creo que este estilo así se comienza en el capítulo 6, no en el capítulo 12. It's not a perfect system because there are laws that clearly don't fit. No es un sistema perfecto porque hay leyes que claramente no coordinan. And the scholars who've dealt with this since the 1960s Y los often eruditos differ with each other. que han trabajado sobre esta estructura con frecuencia están en contradicción unos con otros. So I'm not wanting to go through the technical detail. I haven't written it in my notes. It's on my computer No somewhere. pienso ir a través de los detalles técnicos, But to a degree, I think this is a helpful idea. pero hasta cierto punto este modelo nos ayuda. Even if it's not perfect and not every law fits into one of the Ten Aun si Commandments. no es perfecto y no todos los casos de esos capítulos 6 en adelante está en coordinación exacta con los 10 mandamientos. Like there's a law that says you shall not wear clothes of two different types of material. Entonces, por ejemplo, hay leyes que tienen que ver con que no debes usar ropa con dos tipos diferentes de materiales. It's a little bit hard to see which of the Ten Commandments Es that fits. muy difícil averiguar en cuál de los 10 mandamientos entra este caso. And you have to think a bit creatively. Y entonces tenemos que pensar de manera creativa. Honor your parents, the Sol- fifth commandment. Solo tus padres en el mandamiento número 5. There is a law about something like that in chapter 21 or 20 or something. Hay algo de ley en el capítulo 21 o algo por ahí. But the scholars who see this pattern suggest that the laws about leaders, judges, priests, prophets, and kings, Pero because algunos- parents are leaders, Pero algunos eruditos sugieren que las leyes que tienen que ver con los líderes they might be a, sort of an expansion of that law. puede ser una expansión del mandamiento que tiene que ver con los padres, So Deuteronomy 16 to 18, for example. como los capítulos 16 al 18 de Deuteronomio. Now, as I say, I don't think it's a perfect match, Como dije, no coordinan perfectamente and not everything comes under one of the Ten y Commandments. no todo cae dentro de uno de los 10 mandamientos, But I think it is fair to say that if the Ten Commandments are all at the principle level, pero tenemos que reconocer con cierta humildad the laws of chapters 6 to 26 or 12 to 26
they do give examples of what the principles of the Ten Commandments will look like. Que las leyes contenidas en los capítulos 6 en adelante reflejan como ejemplos de cómo se ve implementado los principios que se dan en los 10 mandamientos. So I think this is how an ancient Israelite should have understood the law. Entonces yo creo que esta es la forma como un israelita del tiempo antiguo entendía la ley. And what the model we've basically done, Y lo que este modelo ha hecho, I meant to draw up before, but tengo que what we saw was diagramarlo primero. an example of an ox or donkey. Entonces hemos visto el ejemplo del asno o el buey. We intuitively think, the principle of caring for your neighbor's property, Entonces intuitivamente en cuanto al asno o al buey pensamos, el principio es ayudar en cuanto a la propiedad del prójimo. and so we could reapply that law to a different example, like a llama or even a laptop. Entonces podemos reaplicar o aplicar ese principio en un caso específico relacionado ya sea con la llama o con el computador. We did that intuitively, but some of the others are Hacemos trickier. eso de manera intuitiva, pero algunos de los otros casos, So let's look at a couple of other examples and see what we think of them. veamos entonces algunos de los ejemplos, de otros ejemplos para ver qué pensamos. In Deuteronomy 22, verse 5. En Deuteronomio 22, verse 5, Yeah. 22, 5, So a woman shall not wear a man's clothing, una mujer no debe usar la ropa del hombre, nor shall a man put on woman's clothing. ni el hombre no debe usar la ropa de la mujer. Now, what do we do with that sort of law? Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de ley? For some Western women, Para algunas mujeres occidentales, they would refuse to wear trousers or jeans. algunas mujeres rehúsan usar pantalones cortos o jeans. So some Western Christians, particularly of a bit older times, Entonces, algunos cristianos del mundo occidental, especialmente los más avanzados en edad, would say, you're breaking the law. van a decir, tú estás rompiendo la ley, quebrantando la ley. You're breaking the law. Tú estás también quebrantando la ley. And so are you. ¿Y tú también? What is the principle? ¿Cuál es el principio? And it's not quite as obvious as the ones we've already looked at. Entonces, el principio no está tan obvio como algunos de los otros ejemplos que hemos visto. It says that this is abhorrent to God. Dice That's a strong word. que es odioso a los ojos de Dios. Esa es una palabra fuerte. Most would say now, the scholars, that this is not just, that this is more about pretending to be or dressing up to be somebody of the opposite gender. Entonces, algunos estudiosos sugerirán que el principio aquí no tratar de ser como el del sexo opuesto. That is, the women who are here who are wearing trousers or jeans, Entonces, nobody thinks, las mujeres que están aquí usando pantalones o jeans, nadie piensa, nobody here, I imagine, thinks that you're trying to be a man. no creo que ninguno aquí piensa que esas mujeres están tratando de ser como el hombre. When I go to Myanmar to teach, or Burma, as you may know, Cuando yo voy a Myanmar a enseñar, que también en ese país se conoce con el nombre de Burma, traditionally the men there wear what's called a longi. tradicionalmente los hombres usan un jean largo. It's a piece of material like a skirt. It's connected all the way. It's not. Es un material y realmente queda como una falda larga. So it's like a circle, and you stand inside it, and you tie a knot here. Entonces tú te la pones toda la falda y te metes y te la amarras acá. Is that trying to be female because it's like a skirt? No, of course ¿Eso not. quiere decir que ese hombre está tratando de ser como el sexo opuesto de la mujer? Yo creo que no. So we've got to recognize elements of culture as well. Entonces tenemos que reconocer elementos de la cultura también. The principle here is most likely
El prohibiting people to look like, pretend to be the opposite gender. El principio aquí tendería a ser más bien de parar de tratar de ser como el sexo opuesto. There are Westerners who would say, therefore, that men should not have long hair. Hay algunos occidentales que dirían, por ejemplo, que los hombres no deben usar el cabello largo. That's also, I think, too culturally bound. Entonces yo pienso personalmente que eso es también integrado a las culturas diferentes. Again, it fails to see what is the principle behind this. Entonces creo que ese tipo de implementación de la ley falla al averiguar cuál es el principio aquí. And what about if you, for example, watch a film or go to the theater ¿Y qué, por ejemplo, si tú ves una película o vas al cinema where a man dresses as a woman or vice versa? y en esa película el hombre se viste como una mujer o viceversa? Some would say, well, we should never do that. Entonces uno diría, bueno, uno nunca debe hacer eso. But then usually when that happens in a film or theater, Pero usualmente cuando eso sucede en una película o en un cinema, we know what's going on, sabemos lo que está ocurriendo and maybe that doesn't fit this law. y entonces tal vez eso no aplica a esta ley. So maybe this is about being the gender that we are or are born with and not pretending to be otherwise. Entonces tal vez eso más tiene que ver con la identidad del sexo que tú tienes y no tratar de ser como el otro. Not in the context of fun or play or theater or that dressing up No en where el everyone sentido knows, cuando estás haciendo un teatro o una película, cuando todo el mundo sabe que se está haciendo una representación. but in the sense of trying to change identity. Pero más bien el principio aquí se orienta hacia la intención de cambiar la identidad. In the next one is about a bird's nest, verse Y el 6 and 7. siguiente, versículos, chapter 22. Yeah. Y el siguiente, capítulo 22, versículos 6 y siguientes, tiene que ver con un nido. You shall not take the mother bird with the young bird. Entonces no debes tomar a la madre del pajarito con el recién nacido. You can take the young, but not with the mother. Puedes llevarte al pequeño, está hablando de polluelos o con huevos, déjalo donde estabas. Así, los puedes tomar para ti, pero no a la madre. Now we might think that sounds a bit cruel to take the young but leave the mother behind. Entonces podemos pensar que suena bastante cruel tomar al polluelo y dejar a la mamá sola. Possibly the principle here is that by leaving the mother to produce more eggs and sit on eggs to produce more little birds, we're being sustainable. Entonces podría ser que al principio aquí es lo sustentable, que al coger el huevo o el polluelo dejas a la mamá para que siga produciendo más y hacer el impacto ambiental que la mamá siga produciendo. Notice that the principles are not always stated. Entonces notemos que los principios no siempre están expresamente consignados. I assume in the ancient world that some principles are more obvious to them than they are to us in a Yo different culture. presumo que los principios eran más obvios a los antiguos que vivían en esa cultura que para nosotros hoy en una cultura completamente diferente. What about verse 8? ¿Y qué tal del versículo 8? When you build a new house, you shall make a parapet for your roof, Cuando edifiques casa nueva le harás un muro a tu azotea otherwise you might have blood guilt on your house if someone should fall from it. para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. Now out of this window I can see a roof, Entonces aquí por fuera de esta ventana puedo ver un techo, but there is no parapet. pero no hay azotea. So maybe this college has broken the law of God. Entonces tal vez este seminario está quebrantando la ley de Dios. What do you think? ¿Qué piensan? Well, Bueno, in ancient Israel, most roofs were flat. en el Israel antiguo la mayoría de los techos eran planos. It's a fairly dry country, Es un país bastante seco and on the roof, y entonces sobre el techo people might work, sleep, or play.
Las personas pueden trabajar, jugar o dormir. depending on the time of year and the weather. Depende del clima durante el año. So to be on the roof in the evening would be cooler than being in the house underneath. Entonces, en la nochecita, estar sobre el techo es más temperado, un buen clima, que dentro de la casa. You remember in the story where they lower the man to Jesus through the roof. The roof would have been flat. Recuerdan la historia del paralítico que fue ayudado a venir ante Jesús. Hubo que romper el techo. So therefore, if you use the roof, as people did, it's got to be safe. De manera que si tienes el techo como la gente lo usaba, va a ser seguro. And therefore you need a parapet, like a little fence, to Entonces make vas- sure you don't fall off. Entonces vas a necesitar ponerle algo de cerca para que la gente no se caiga. However, you don't have a parapet on your roof. Say that again. You do not have a parapet on your roof. What? You do not have a parapet on your roof. Sin embargo, en nuestro techo no tenemos un emparapetamiento allí. Are you breaking the law? Estamos quebrantando la ley. I think no. Yo creo que no. I assume because you never do things on the roof. Yo asumo que no, porque nosotros no tendemos a hacer cosas sobre el techo. I guess you don't sleep or play or work on the roof at any time of year. No creo que ustedes jueguen o trabajen o duerman sobre el techo en cualquier tiempo del año. So therefore this law in one sense does not directly apply, the example of the principle does not directly apply to this roof. Entonces, el ejemplo, en este ejemplo de ese principio, no se aplica a este tipo de techos. Okay, notice what we're doing. Entonces, We're no- recognizing that parapet is an example of a principle, Entonces, estamos viendo un ejemplo como de un principio. the principle is safety. El principio es el de la seguridad. Because you don't use your roof for activity, you Well- actually don't need the example. Porque no se usan los techos para la seguridad y no tienes que hacer algo en el techo para hacer segura a las personas, entonces el ejemplo no es aplicable. However, does the principle apply in other ways to you? Sin embargo, se aplica o se debe aplicar el mismo principio en otras formas a nosotros. Is the principle limited to the roof? ¿Este principio se limita solo al techo? I would assume not. Yo asumo que no. See, I take it that like what we did with the Yama and the laptop and the hitting somebody with a chair, Yo veo que, como los ejemplos que dimos del asno y del buey o de golpear a alguien con una silla, we should not restrict the examples too small. no debemos restringir los ejemplos demasiado. So in the law about the parapet on the roof for safety, Entonces, en la ley para hacer algo de protección en el techo, por razones de seguridad, how might it reapply? ¿cómo se puede reaplicar? So here the parapet on the roof, Entonces, aquí está en el emparapetamiento en el techo. the principle is safety. El principio es el de la seguridad. How might it reapply ¿Cómo today to lo you? podríamos aplicar hoy a nosotros? Not limited to the roof, in my opinion. No limitándolo al techo. I think it applies to any house building property that we own or have responsibility for. Yo creo que se aplica a cualquier edificación del que seamos propietarios o del que seamos nosotros responsables. So, for example, I think this law would apply to us today with some. Let me give a few examples. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede aplicar ese principio a nosotros hoy. Is the floor safe to walk on? ¿Es este piso seguro para caminar sobre él? Are the electricity points safe, or Los- might I get electrocuted? ¿Los puntos eléctricos son seguros o podemos quedar electrocutados? If there is a kitchen, is it safe for cooking? Y si hay una cocina, ¿es segura para cocinar? If this
building, house, whatever, is going to have children, is it safe for children? Si en el edificio o en la casa o en cualquier edificación va a haber niños, es segura para los niños. For example, if the house or the building is right next to a busy road, is there a gate to stop children going onto the road? Entonces, si la edificación está muy próxima a la carretera, a la calle por donde hay mucho tráfico, hay algunas compuertas para asegurar que los niños no pasan fácilmente a la carretera y se exponen al peligro. In Australia, quite a few houses have swimming pools. En Australia, muchas casas tienen piscinas. The law says you must have a child-proof fence around your swimming pool La ley- so that children cannot fall in and drown. La ley dice que si tienes una piscina, tienes que construir una cerca de seguridad para los niños para proteger la seguridad de los niños. I think that's a good thing, and I think actually it is part of what this law means Eso today. es una buena cosa y yo creo que es parte de lo que este principio significa. In some of our churches, we have like a children's playground. En alguna de nuestras iglesias tenemos un espacio de juegos para los niños. Is it safe? ¿Es seguro? Are children going to fall off something and hurt themselves? ¿Van a caerse los niños porque la construcción no está bien hecha para protegerlos? Are children going to get out of the playground into a dangerous place? ¿Se va a salir el niño del espacio de jugar para un lugar peligroso? So I think we have a responsibility when we have our houses or our church buildings or our college buildings Entonces tenemos la responsabilidad, ya sea que tengamos nuestra casa, los edificios o unos edificios del seminario, under the law of Deuteronomy 22 verse 8, bajo la ley de Deuteronomio 22, versículo 8, is to make sure they're as safe as possible for whoever might be there. es que esas construcciones son lo más seguras posibles para cualquiera persona que pueda estar en esas edificaciones. Now, what about, let me give one more example. Déjame darles otro ejemplo. I haven't put this on the sheet. I'm going to jump over verses 11, 12, but I want to look at chapter 14, verse 21. No lo he puesto en el bosquejo, pero quiero darles otro ejemplo de el capítulo, Chapter 14 Deuteronomio 14 and the end of verse 21. y la última parte del versículo 21. You shall not boil a young goat in its mother's milk. No debes cocinar ¿aún qué? You shall, Chapter 14. chapter 14, verse 21, 14, the verse end of the verse. 14:21. Al final del versículo 21 del capítulo 14. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. You shall not boil a young goat in its mother's milk. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. So what I'm going to do is give you 5 minutes before the break Entonces te voy a dar 5 minutos antes del descanso to talk to the person next to you para que hables con tu vecino en la silla and say, what do you think is the principle para comentar cuál es el principio in this law? en esta ley. This is not easy. Esto no es fácil. After the break, Después del descanso we'll come back to this verse. vamos a regresar a este versículo. So you have 5 minutes to do Entonces, this, tienen 5 minutos para conversar con tu vecino and at 10 o'clock we have the break. y hacer la tarea antes de que tomemos el descanso.